Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas en esta edición de jueves con nuestra colega, periodista, amiga, etcétera, Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? ¿Se te ve bien? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ustedes se ¿Tú? habrán dado cuenta que Nicole se ve con mayor definición ¿Pálida? porque se puso una cámara mejor. Ustedes podrán apreciar ahora mejor que ella es una chica guapa para que lo disfruten. Y vamos a entrar ahora en materias que no son para disfrutar mucho. Tienen que ver con eventos en Cuba y tienen que ver con, lamentablemente tenemos que partir con eso, con la señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos. Hoy día vi un WhatsApp de ella que me mandaron una copia. Ni una palabra sobre Cuba, una serie de disquisiciones generales, vagas, medianas, mediocres, por el tipo de cosas que todo el mundo repite, frases hechas, de que hay que, la felicidad de los pueblos se conquista buscando las causas profundas, que no sé qué quieren decir con eso, la pobreza. Puras vaguedades de Cuba, ni una sola palabra. Y ahí a Michelle Bachelet de cuerpo, y harto cuerpo, de cuerpo entero la tenemos ahí, mostrándole el hacha como de costumbre. Recuerden ustedes lo que costó que fuera Venezuela, pero a Cuba, imposible que fuera a decir algo. De, es como el Vaticano de los revolucionarios latinoamericanos, o sea, imposible. Vamos a ver si rectifica sus dichos unos días más, de algún modo, aunque sea un poquito, pero no hay que esperar mucho de ella, ¿no es cierto, Nicole? Bueno, también recordemos que cuando estaba finalizando su último gobierno, ella fue a Cuba a una gira como de fin de su gobierno, cuando estaba postulando para irse a la ONU. Ella fue a Cuba, fue a despedirse con las personas que se sienten más afín. Así es que no es de extrañarse, ¿no? No, no Oye, es así. súper interesante. Bueno, a todo esto, todos los organismos internacionales han reaccionado. Human Rights Watch, la OEA, ya vamos a hablar de Estados Unidos, todos han reaccionado ante lo que está ocurriendo en Cuba, porque, como tú ya lo dijiste en otros programas, que era previsible, las calles, las manifestaciones se han ido apagando de a poco y solamente hoy quedan algunos focos, unos pequeños focos. He estado en conversaciones con algunas personas que están en las islas, ya les voy a contar por qué y cómo, y ya solamente quedan algunos pequeños focos, pero la gente con mucho miedo, y eso es propio de estos regímenes, el Ah, miedo, y el miedo es porque no hay justicia, el control estatal es total y por lo tanto entran los guardias revolucionarios. Los boinas negras me dijeron que salieron a las calles, que es una fuerza de élite que tiene las fuerzas cubanas revolucionarias. Y entonces lo que empezó a primar en un principio que era este hastío, el hambre que ha sido también el factor, y tú de ahí después, Fernando, nos puedes contribuir, el factor de muchas revoluciones y de muchas caídas, el hambre, tal cual como usted lo escucha, no el hambre que acá se empezó a levantar cuando se le pedían ayudas al gobierno y que su pueblo se está muriendo de hambre. No es hambre, porque esa hambre nunca existió en Chile. Estamos hablando de hambre real. Hay cubanos residentes en Chile que no es que estén enviando dólares a Cuba hace más de un año, sino que están enviando comida. ¿Y qué es lo que envían? Latas de atún, conservas. Entonces, ya no son remesas, sino que se están enviando cajas de alimentos a los familiares o amigos o conocidos que les van quedando en la isla, para que se hagan una idea. Y esto se fue profundizando, producto de la ausencia del turismo, producto de la pandemia. Entonces, la primera motivación para salir a la calle el día domingo fue el hambre, y no fueron las motivaciones ideológicas. Después, esta hambre, este pedido por mejorar la salud, porque los contagios también están disparados en Cuba, derivó en la solicitud de libertad, y se unieron a este himno que no es propio de este movimiento de ahora, el Patria y Vida, sino que es del movimiento que surgió de San Isidro. ¿Te acuerdas? Hace algunos meses atrás, el año pasado, hablamos de cómo una pequeña manifestación cultural por haber detenido a un artista derivó en una también salida masiva a protestar en contra del gobierno, y además provocó que se unieran los artistas a nivel internacional, donde sacaron este himno Patria y Vida. Pero estas cosas van quedando y van sumando, y entonces pudieron aplacar, anular el movimiento de artistas que estaban manifestándose, pero ahora se suma de nuevo y las cosas van juntándose.
la presión se va juntando. Ahora, ¿cómo caen estos gobiernos? No caen por las personas en la calle, se tienen que dar una serie de factores que después podemos explicar, pero sí lo que ocurre con estas manifestaciones es que desestabiliza al gobierno internamente, produce crisis en el gobierno internamente, y esas crisis, en un momento dado, cuando se van acumulando, cuando quien está en el mando, en este caso Díaz de Canel, demuestra que no es capaz de controlar el orden social, algo muy importante para estos regímenes totalitarios, y entonces empiezan las crisis internas, y ahí sí pueden venir divisiones en un gobierno o en un régimen totalitario para producir algún tipo de caída. Ahora, esas caídas puntualmente, que nos va a dar para otro tema otro día, no necesariamente caen en democracia, como lo que podríamos explicar con la primavera árabe. Pero yéndonos puntualmente a lo que está ocurriendo hoy en Cuba, principalmente ocurrió lo que tú decías, a través de la fuerza pública, se fueron apagando estas manifestaciones, hoy ya quedan pequeños focos, como me decía una persona que hoy está en la isla, y los desaparecidos suman y suman todos los días. Hay imágenes que están cortadas, pero en general se ven aglomeraciones, me contaba esta persona en Cuba, afuera de los retenes de policía y afuera de ciertos centros de la Fuerza Armada, de padres y madres preguntando por sus hijos, y no se sabe, hasta el minuto son 175 personas que están o detenidas o desaparecidas, pero en realidad las cifras pueden ser muchísimo más, porque de cifras sí que hay desinformación. Es súper interesante, Fernando, lo que ocurrió con respecto a esta manifestación, que es un proceso social que se dio de la siguiente manera. Me contaban que las generaciones mayores, quienes hoy son padres y madres de jóvenes de 20, 30 o 40 años que salieron ahora a las calles sin miedo, esos padres les decían que no salieran a la calle, que era peligroso. Esos padres le pedían a sus hijos, no salgan porque los van a aplastar. Y estas generaciones, como muy bien describía hoy un cubano que lanzó un video, ya no son enamorados de la revolución. Estas generaciones ya están en Facebook, ya están en redes sociales, ya no le cuentan el relato que contaba la revolución de que afuera está el enemigo, que afuera está Washington, y que en el fondo hay que amar esta revolución porque los va a liberar. Esas generaciones ya no se creen ese cuento, ya el gobierno ya perdió el manejo del relato, y estas generaciones son las que salieron a la calle con sus padres pidiéndole que se quedaran en las casas. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Porque están infiltrados, como ocurrió en la manifestación de San Isidro, igual acá, que fue bastante más numérica y más masiva y más transversal. Lo que hacen allá los policías y las Fuerzas Armadas se infiltran de una manera vestidos de civil, y entonces lo que ocurre es que tú no sabes si al lado tú tienes un enemigo o tú tienes un amigo, tú no sabes en quién confiar. Existen los vecinos que tienen los chiabatos, que se llaman los soplones. Entonces muchos padres que vienen de esa época les decían no salgan porque no sabes si tu vecino te va a estar observando y grabando y al final acusando al régimen. Esas personas que acusan reciben beneficios del Estado. En una de esas, en esta manifestación, no lo vamos a saber oficialmente, ofrecieron mayores beneficios o cajas de alimentos superiores a las normales para que pudieran acusar. Y esas son las relaciones que se dan. Entonces una persona allá en Cuba me decía, mira, el mundo se ilusionó el domingo, el lunes también, quizás el martes un poco, se ilusionaron, pero nosotros estamos muertos de miedo. Y acá, pero lo que sí es real es que hay una generación que le perdió el miedo al régimen, y hay una generación que está hastiada, que no le cuentan cuentos de la revolución y que quieren que las cosas cambien. Ahora, ¿cuándo van a cambiar? Ya eso depende de muchísimos otros factores. Eso es, tal cual. Has hecho un cuadro muy completo, así que no hay mucho lo que hay que agregar. Efectivamente, los gobiernos, los regímenes no caen simplemente porque salga gente a la calle. Tiene que haber una decisión interna, una debilidad interna de la élite que les impida hacer uso de la fuerza, como hicieron en Cuba ahora y han hecho siempre. Mientras la élite confía en sí misma y está segura de que lo que hace es lo correcto y que tienen la razón histórica, y convencen de eso a sus boinas negras o como sea que se llamen, guardias pretorianas, por supuesto que van a controlar por ahí, porque ahí se produce simplemente una cuestión de correlación de fuerza, donde una policía armada es más fuerte que un grupo de manifestantes. Eso es, queda limitado en ese plano físico, no hay manera de vencer.
Estas cosas ocurren cuando se ha debilitado la élite. ¿Cuánto se habrá debilitado con esto la élite cubana? No lo sabemos, porque son regímenes opacos. No sabemos qué procesos están ocurriendo, no sabemos qué está pasando por la mente de algunos miembros del Partido Comunista y sobre todo de algunos miembros de la Fuerza Armada, aunque ya no hay mucha diferencia, no son instituciones separadas con el Partido Comunista. Los partidos comunistas, cuando gobiernan, se cuidan, lo primero que se cuidan es de convertir a la Fuerza Armada en un instrumento propio. Y en Rusia lo hicieron de una manera feroz, simplemente, bueno, en Cuba también, mataron a todos los oficiales del ejército zarista, y cuando había alguna duda de los que vinieron después, como hizo Stalin, mató al más o menos, se calcula, el 90% de todos los oficiales, y ese fue uno de los factores que dejó al ejército rojo tan débil cuando vino el ataque de la Wehrmacht, y que lo hicieron polvo al principio, porque el ejército al frente los barrían simplemente, no tenían expertise, no tenían nada. Así es que lo de Cuba, yo no sé si alguien se ilusiona en el mundo, como dijo esa persona. Yo no sé si quedan tantos ilusos todavía que se ilusionen con estas cosas, porque ya todos los habitantes del planeta hemos visto en estos últimos 20, 30, 40 años tantas cosas, que somos todos doctores en ciencias políticas. Sabemos que estas cosas no ocurren así. Hemos visto en Chile cuando estas protestas terminan en efectos políticos, cuando un gobierno es débil y cede. Porque si el gobierno chileno, como dije ayer, hubiera hecho lo mismo que hizo el gobierno cubano ahora, al cual el Partido Comunista apoya y solidariza, si hubiera hecho lo mismo, si hubiera estado tomando gente desde, ni siquiera con años de anticipación como hizo Cuba, con meses, y hubiera estado agarrando a los dirigentes estudiantiles en la universidad, en los colegios, en todas partes, donde fuera, que estaban preparando este asunto, no habría pasado lo que pasó el 19 de octubre, pero por supuesto que no, o lo habrían asfixiado de inmediato, lo habrían reprimido en el acto. Fuera de que esta manifestación no es muy distinta a la que hubo en Chile, ¿no? En Chile hubo una insurrección con tipos armados, con bombas, con molotov, con planes de acción para destruir, para quemar. Lo que hemos visto en Cuba son gente desfilando pacíficamente por la calle. No era gente que iba en pie de guerra. No salieron de noche, a escondidas, digamos, a dejar la crema. O sea, son fenómenos bien distintos. Pero si el gobierno chileno hubiera actuado como ha actuado siempre Cuba, no habríamos visto, no estaríamos en la situación actual. Estarían reclamando otra cosa aquí, pero no estaría la gente en la situación que está ahora, temiendo que el día de mañana llegue a la presidencia un personaje como el señor Jadue, del cual ya hemos hablado bastante aquí. Claro, ahora, puntualmente en Cuba ya renunció el viceministro del Interior de Cuba. Esas no son renuncias, esas son finalmente sacadas de piso en un régimen como el Partido Comunista Cubano. Con respecto a Díaz de Canel, ocurrió también un fenómeno interesante porque trató de emular un suceso que realizó Fidel Castro para el Meloconazo, el 94, cuando Fidel tuvo que salir a la calle para poder calmar a las personas y poder también volver a reencantar con respecto a la revolución. Díaz de Canel salió el día domingo. También salió a hablar Raúl Castro. Ninguno de los dos pudo disminuir ni pudo ayudar a lograr ese control social que tanto necesita estos regímenes, y tuvieron que sacar a las Fuerzas Armadas. Entonces, también se está produciendo un fenómeno interno con respecto a quién va a liderar esta revolución. Tú sabes que la revolución ya lleva 62 años y siguen en revolución. Y por otro lado tiene el fenómeno de las redes sociales, las cortaron, y tú dices, bueno, pero ¿cómo se siguen comunicando? Las redes sociales llegaron a la isla el año 2018, fue Díaz de Canel el que implementó porque era momento de tenerla, y muchos lo culpan. Ahora, claro, cortaron las redes sociales, después volvió Internet intermitentemente, pero resulta que muchos jóvenes empezaron a comunicar a través de Telegram, Signal y otros medios que son paralelos, se podría decir, a las redes sociales tradicionales. Entonces, de alguna manera u otra, en este siglo, estos jóvenes van a estar comunicados y van a poder salir con la información o con sus opiniones al mundo, aunque les corten las redes sociales. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Me contaba una cubana que me escribía, una tira de dipirona. Simplemente una tira cuesta 1.000 pesos, que son 1.000 pesos cubanos, que es un tercio del sueldo, dice. Que antiguamente esto era en Cuba un remedio o algo así, era prácticamente gratis, no era un tema. Hoy, para poder financiar algunos remedios se va casi todo el salario y simplemente no alcanza. Y por último decir que están esperando la reacción de Estados Unidos. ¿Por qué?
Biden ya habló y dijo que el pueblo cubano debe manifestarse, etc. Pero hay un tema no menor para Estados Unidos que tiene que ver con que vienen las elecciones el próximo año de midterm, como le dicen los gringos, y que son elecciones legislativas. Y ahí viene el tema del voto cubano y el voto venezolano que está en Florida, que están presionando a Biden para que sea bastante más enérgico y tome medidas más enérgicas para ayudar a las personas que están en las calles. Y ese voto, para muchos, es esencial para Biden para que mantenga la mayoría demócrata en el Senado. Por lo tanto, algo podría ocurrir en Estados Unidos de tener alguna política, alguna estrategia un poquito más fuerte que las meras declaraciones de decir que apoyan al pueblo cubano y no hacer nada. Bueno, no sé qué se puede esperar de Biden, que es un viejecillo realmente que ya es patético verlo en televisión porque pareciera que sus problemas mentales se están agudizando por días, día a día. Uno lo ve hasta para ir ahora al baño y sentarse en el water tiene que leer un papel para ver cómo se hace. O sea, tú dirás que estoy exagerando. Lo he visto, yo he seguido la prensa norteamericana, veo mucha televisión norteamericana por internet. Está un montón de canales, no solo Fox, hay otros montones. Canales independientes y el canal de unos empresarios chinos, pero norteamericanos, no son chinos. Y son muy interesantes. Y francamente se ve muy debilitado. Ahora, yo también tengo amigos en Estados Unidos, no en Cuba, pero sí en Estados Unidos, y me decía uno de ellos, claro que yo lo digo sin darle ningún crédito especial, para nada. Decía que mientras Biden dice vaguedades generales, la Central de Inteligencia Americana está ya preparando una acción con jefes militares cubanos que están tan cabreados como esos jóvenes, pero que han tenido que ocultarlo mucho más, y que va a haber un enfrentamiento terriblemente sangriento en Cuba. Y agrego algunos elementos que involucran a Chile más o menos en la misma frecuencia, pero no voy a entrar en esos detalles. Y en todo caso, yo no doy ningún crédito especial de más, ni tampoco se lo quito a lo que me digan, porque yo funciono, como ustedes ya saben, con hechos. Si no hay hechos, yo cierro la sanguchera. Pero yo no creo mucho en esto de que haya una acción de la CIA y todo lo demás, porque me parece a mí que en Estados Unidos, con el gobierno de Biden, los organismos de inteligencia norteamericanos están más preocupados de perseguir al pueblo norteamericano, a los supuestos enemigos, a los supuestos terroristas, a los que están contra la revolución del cancel culture. Están más preocupados, se están mirando el ombligo. Yo no imagino una CIA modelo 1950 o 60 mandando un avión con 25 Marines a echar abajo ninguna cosa. Eso no me parece, no creo que pase por ahí la cuestión. Lo cuento casi como anécdota nada más. Y lo cuento como anécdota porque involucraba en esta historia a Chile también, pero esa parte no la voy a contar. En todo caso, hay algo bastante interesante que se le abre a Estados Unidos en su política exterior, y es lo siguiente. Estados Unidos siempre ha mirado el Medio Oriente como un sector estratégico y un factor de preocupación, y donde ha puesto las fichas generalmente para estar preocupado y estabilizar los países o preocuparse de la democracia. Pero resulta que ya llevan décadas sin preocuparse de América, y se le metió en su propia casa Irán, China y Rusia, que han sido tres potencias desestabilizadoras de las democracias latinoamericanas. Primero, echando a Venezuela, entrando con financiamiento, como en el caso de China, y en el caso de Rusia también a través de financiamiento, y también a través de Venezuela, que se abrió, pero 100% a estas dos potencias como Irán y Rusia, y Cuba como un permanente desestabilizador de la región, ayudando a las izquierdas radicales a tener o financiamiento o recursos, etc. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a seguir mirando al Medio Oriente u otros sectores cuando en su propia casa tiene elementos desestabilizadores preocupantes? Y eso es lo que ha mostrado un ranking, por lo menos, de las democracias o desarrollo de la democracia en la región, donde lo único que se ha visto en esta región es el retroceso de las democracias. Entonces, muchos dicen, a lo mejor, esta es la oportunidad para que Estados Unidos mire a la zona y empiece a involucrarse, porque si no, en su propio patio o en su propia casa va a estar con potencias enemigas, o por lo menos con países que no son democráticos, que al final son los países que no dialogan con Estados Unidos. Mira lo que respondió Argentina con respecto a Cuba. El presidente Fernández, que yo creo que
está en un escalón más abajo que el presidente de Norteamérica en neuronas, y dice, no conozco el problema. Esa fue la respuesta de Alberto Fernández con respecto a lo que ocurría en Cuba, y tú ayer mencionaste a Evo Morales, expresidente de Bolivia, cuando le echó la culpa a Estados Unidos, a Washington, de lo que estaba ocurriendo en la isla. Fíjate que lamentablemente o afortunadamente, según como lo vean, Estados Unidos no está en condiciones de intervenir en ninguna parte del mundo ya, y respecto a Oriente se está retirando del Medio Oriente. Están retirando no solo sus tropas, sino que el apoyo que le daban, por lo menos abiertamente, no sé si habrán algunas operaciones subterráneas, capaz a Israel, que es la ficha de Occidente en Medio Oriente. Se ha estado retirando psicológicamente, políticamente y militarmente de Medio Oriente hace rato. Y es cuestión de seguir las peripecias de la política de Medio Oriente, tal como se reflejan en Israel, en Irán, en Siria, que ha salido vencedora. Este personaje de Siria ha salido vencedor, no lo lograron derribar, contó con el apoyo de Irán, contó con el apoyo de Rusia, y ahí está, tranquilo. La resistencia dentro de Siria estaba prácticamente aniquilada. Israel está cada vez más solo. Y uno ve en las declaraciones de las autoridades, de las nuevas y las antiguas de Israel, que están en la actitud de quien se siente que lo están abandonando hasta sus amigos, o que ya no lo apoyan tanto y que tiene que batirse con sus propias uñas. Y esto tiene que ver con un debilitamiento general de Estados Unidos, a pesar del crecimiento militar, que una cosa no va con la otra necesariamente. Un debilitamiento, llamémoslo moral. Estados Unidos ya no cree como antes en lo suyo, ni está dispuesto como antes a hacer cosas incluso brutales. Acuérdate, en los años 50, bueno, tú no habías ni nacido, pero en los años 60, día por medio uno sabía de los infantes de Marina interviniendo en América Latina, echando abajo un gobierno, creando otro. Eso era lo normal para Estados Unidos, no tenían ni un problema. Lo hacían, y lo hicieron en todas partes del mundo. Ahora ya no, o sea, es un país que políticamente está debilitado. ¿Cómo podría Estados Unidos intervenir en Cuba, en Venezuela o en Medio Oriente cuando tenemos un presidente como Biden y una camarilla que lo rodea? Bueno, sigan la política de Estados Unidos y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ahora, la alternativa es que debajo de esta apariencia, en el fondo, están tomando medidas, pero nosotros no podemos hacer especulaciones sobre lo que no vemos, sino solo sobre los hechos que están a la vista. Y por lo tanto, esta tesis de este caballero que me mandó un mail contándome todo esto, un mail muy largo, y la tesis de otras personas que esperan una acción, yo creo que eso no va a ocurrir, Nicole. No lo veo. Yo tampoco, porque tampoco es la dinámica del mundo actual. Mira el retiro de Afganistán. Aunque Estados Unidos estuvo 20 años intentando formar a las Fuerzas Armadas de Afganistán, intentando intervenir para levantar un gobierno, se retira después de 20 años. Bueno, no solo Estados Unidos, se retiró la OTAN, se retiró Inglaterra, se retiraron todos. Y lo que se vieron en pocas semanas es el avance de los talibanes. ¿Y qué pasa acá, cortito para nuestros auditores, para no profundizar en el problemazo que va a ocurrir en esa zona? Los talibanes, que son radicales por lo demás, son sunitas. La madre de todas las batallas en esa zona son los sunitas con los chiitas y sus distintas versiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al final los talibanes van a chocar con Irán, que es principalmente la potencia chiita. Y entonces ahí empiezan a entrar distintas potencias o distintos países con sus propios intereses, en zonas que además geográficamente no están bien delimitadas y donde se siguen además ocurriendo reivindicaciones territoriales, también con India. Entonces, es una zona, con el retiro de la OTAN, que volvió quizás, no sé si la palabra foja cero, pero por lo menos demuestra que las intervenciones son muy poco efectivas, ya que las Fuerzas Armadas de Afganistán no han podido hacerle frente a las fuerzas que son no profesionales de los talibanes. No, claro que no, los profesionales, o sea, esos países orientales son toda una manga de países corruptos con ejércitos donde los oficiales están más dedicados al contrabando, al robo y al puterío y todas esas cosas, un poco como no ven las películas que podrían ser caricaturas, pero que son caricaturas de la realidad. Los soldados no tienen ninguna razón para pelear y los talibanes tienen. El combatiente que tiene una razón ideológica, como fueron, por ejemplo, los guerreros del Islam en el siglo VII, VIII, pasan por encima de cualquier otro ejército donde hay tipos que están dispuestos hasta por ahí nomás a arriesgar el pellejo, pues no llegan hasta cierto punto, no van a tomar riesgos. En cambio, los fanáticos religiosos están dispuestos a inmolarse, están dispuestos a volarse en pedazos. Es imposible luchar contra alguien que está dispuesto a morir.
Eso es sabido. Es un viejo principio, incluso de los servicios de seguridad, de los mandatarios, de que es muy difícil controlar a alguien que está dispuesto a morir por hacer su atentado. Es muy difícil. Estados Unidos está en retirada en muchos sentidos y no veo qué va a pasar. No vamos a encontrar soluciones ni buenas ni malas de Estados Unidos. Además hay otra cosa. Allí donde Estados Unidos se ha metido en un momento, tarde o temprano se manda a cambiar y deja las cosas peores como estaban. Vietnam, Medio Oriente, Afganistán, Irak, van, llegan, matan, mueren, se derrumba lo poco que había, como pasó en Irak, porque yo creo que era preferible Saddam Hussein a lo que hay ahora, honestamente, y se van porque empiezan las mamás norteamericanas a lagrimear que traigan nuestros chicos de vuelta, y entonces los chicos vienen de vuelta y se acabó la intervención americana y dejan colgando la brocha. Hay estas imágenes de los americanos retirándose de Vietnam del Sur, yo creo que son un símbolo perfecto de lo que significa el cooperar con los Estados Unidos en cualquier cosa. Yo creo que por eso, en cierto sentido, este presidente chiquitito, morenito, medio chuecón, Duterte de Filipinas, es tan zigzagueante, dicen, por Dios, el tipo que es bolsonazo. Pero resulta que el de Duterte, que no tiene nada de tonto, tiene claro que los americanos son muy buenos para sacar pecho y la fanfarronada, se meten, después se van, y el que paga el pato es el que se quedó ahí. ¿No es cierto? El que paga el pato sería Filipinas, el que paga el pato fue Vietnam del Sur, que desapareció, el que pagó el pato es Afganistán, el que pagó el pato fue Irak. O sea, más bien dicho, la gente que vive ahí en esos lugares, porque los de arriba, de alguna forma u otra, siempre salen beneficiados. Bueno, lo que pasa es que durante muchos años, después de los atentados del 11 de septiembre, Afganistán, Pakistán y toda esa zona se convirtió en un lugar clave para poder encontrar a Osama Bin Laden, y ahí pusieron las fichas, y ahí pusieron también a sus ejércitos, y ahí pusieron también los recursos económicos, hasta que en la era Obama lo encontraron en Pakistán, y prácticamente lo encontraron por los mismos lugareños que informaron a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces había un acuerdo que los dejaran trabajar, que los dejaran estar ahí, mientras podían ayudar a los gobiernos locales también. Claro, bueno, los gobiernos locales, hasta ahí, los Estados Unidos en este sentido han vacilado siempre entre intervenir a fondo y no intervenir y dejar que estos países se cuezan en su propia salsa. Al final, ¿qué haces tú con esas poblaciones profundamente ignorantes, religiosas, fanáticas, que viven en la Edad Media todavía? Todo el Medio Oriente, en gran parte, salvo Israel y salvo Irán probablemente. Y un poco el Líbano, que es un país que era una colonia francesa y es uno de los países más occidentalizados del mundo musulmán, el mundo árabe. Pero en fin, voy a mi primer bloque comercial, amigos, y les quiero recordar, para los que todavía no han hecho la revisión técnica, en este momento mi mujer la está haciendo con esta firma y es súper práctico, revifacil.cl. Usted entra a ese sitio, se contacta con ellos y contrata que estas personas, los funcionarios de Revifacil, vayan a buscarle su vehículo a donde usted quiera. Puede ser su casa, el estacionamiento donde usted trabaja, el día y la hora que usted determina con ellos. Y eso, pues usted, en vez de estar instalándose horas de hora, los funcionarios agarran su vehículo, hacen todo el asunto, usted muerto de la risa, y le traen el vehículo Liz Taylor. Así es que revifacil.cl, estimados amigos, no pierda horas de hora instalado dentro del auto, digamos, podrido de aburrido esperando que lo atiendan. Revifacil.cl. Y otra cosa automotriz ahora, AutoWolf. Esto es otra cosa. Revifacil es para la revisión técnica. AutoWolf es para que le reparen en su casa la carrocería de su auto. La carrocería, dije. Ellos no se meten en el motor, ni en la caja de transmisión, ni en el diferencial, ni en la zapata, los frenos, ni ninguna de esas cuestiones. La carrocería, temas de pintura, desabolladura, corrosión, para que el auto le quede tiquitaca, precioso, como nuevo, lo hacen en su casa, delante suyo, en un día. En un día. Yo no he hecho esto con el auto mío porque el auto mío es tan viejo, como la Nicole le consta porque lo ha visto, que no vale la pena. Pero es espectacular. En vez de estar el auto 1 o 2 o 3 semanas en una desabolladuría y uno no sabe cómo lo están haciendo, aquí uno lo tiene listo el auto en un día y ve cómo lo están haciendo.
Así es que contáctese con autowolf.cl, les manda por WhatsApp, como ustedes pueden ver a mi derecha hay un WhatsApp, les mandan las fotos de lo que ustedes quieren arreglar, ellos le dicen cuesta esto, usted está de acuerdo, no está de acuerdo, y si está de acuerdo van a llegar el día indicado a hacer este trabajo, estimados amigos. Y terminando este primer bloque, les recuerdo estas herramientas que cada vez tengo más información técnica sobre lo muy bien que están hechas. Fíjense, las hojas de estas herramientas hechas por Felco, una industria suiza, son de acero templado de la más alta calidad. Pero toda esta parte que ustedes ven aquí, el mango y esto de acá, es aluminio. ¿Qué significa eso? Que es mucho más liviano, más fácil de usar, y el aluminio, para los efectos de resistencia al tiempo, a la corrosión, a todo, es mejor que el hierro. Entonces, esto es la perfección en materia de podas, y tanto así que me voy a cortar un dedo para que ustedes vean cómo funciona. No lo voy a hacer ni por ninguna plata, porque a pesar de que me van a quedar 9 todavía, pero no voy a cortarme eso. Felco, estimados amigos, estas son las herramientas que usan los profesionales en todo el mundo porque son de una calidad infinitamente superior a las que usted compra en cualquier parte y que vienen de... y que son malas nomás, son malas, se desarman, están mal hechas como tantos productos que vienen de... Así es que, Felco. Continuamos con Nicole. Oye, volvemos a la realidad nacional. Déjame referirme al famoso nuevo plan paso a paso que supuestamente comienza mañana, y déjame decirte varias opiniones acá con respecto a estos anuncios que tan grandilocuentes informaron. Primero que los anuncios fueron tibios, fueron enredados, siguen en la misma lógica restrictiva, punitiva, que al final de cuentas no le devuelve las libertades como corresponden a las personas. Miren, por ejemplo, el tema de los estadios. En el nuevo plan se supone que los estadios pueden acudir las personas, puede ir público. La ANFP informó que decidió que el fútbol seguiría sin público porque el plan contempla tantas restricciones, contempla tantas sugerencias u obligaciones que al final determinaron que no se puede jugar con público porque no se pueden cumplir. Comparémoslo con la final de la Eurocopa. No sé si nuestros auditores son buenos para el fútbol, a mí me gusta. Estadio lleno. Fórmula 1, estadio lleno o pista llena. Final de Wimbledon, lleno. Incluso sin mascarilla. Y nosotros nos seguimos dando vuelta en este loop de restricciones con un plan paso a paso que ya pasó a ser algo prácticamente absurdo, burocrático, que en vez de determinar que ya es hora de seguir con nuestras vidas y implementar un plan de cuidados personales, de responsabilidad individual, siguen exactamente con lo mismo. Por ejemplo, ahora hay rezagados, y estaban hablando de los rezagados por estratos de edades, por diferencias etarias, y dicen que ya el pase de movilidad ni siquiera está haciendo el efecto de motivar a las personas para ir a vacunarse. Y es efectivo, porque cuando uno ve que todos los lunes y los jueves se siguen poniendo algunas comunas en cuarentena, las personas dicen, bueno, esto es más de lo mismo, y por lo tanto, si yo tengo ciertas dudas o si alguien tiene a lo mejor ciertas aprensiones o por último lata, no tiene ningún incentivo para ir a vacunarse. ¿Por qué sigue el toque de queda? Son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar y tenemos que seguir preguntándole a la autoridad porque hoy no tiene ningún sentido. El rubro gastronómico, por ejemplo, ayer hizo un foro y preguntaron si ya estas medidas son políticas o son sanitarias, porque en el nuevo plan paso a paso les permitieron abrir también al interior de los locales, producto de que Chile tiene inviernos bastante duros, pero las restricciones son tremendas y dicen que con esto igual no alcanzan a tener un funcionamiento normal. Recordemos que además la región metropolitana, ni siquiera voy a hablar de regiones, todavía estamos en fase 2, lo que significa que los restaurantes y el comercio en general no funcionan los fines de semana. Entonces, no tomemos esto con la normalidad de, es el plan paso a paso. No, el plan paso a paso lo hicieron autoridades y el plan paso a paso no es algo que nosotros deberíamos incorporar como algo normal. Paralelo a esto, que es lo que quería plantear hoy, el presidente Piñera participó la semana pasada del Foro Atlántico 15, que es de la Fundación Internacional para la Libertad, que es su fundador y su director es el escritor Mario Vargas Llosa. Y su discurso fue que América Latina vive la pandemia del populismo, habló del retroceso de las democracias y habló del retroceso de las libertades. Bueno, y yo me pregunto, si realmente
nuestro presidente cree en esto, entonces corresponde que tome la actitud europea o la actitud norteamericana de decir, este virus llegó para quedarse y adelante con las vidas, les devuelvo las libertades que les pertenecen y este es el plan del gobierno para que nos cuidemos. No seguir restringiendo y seguir coartando la libre iniciativa, la libre movilidad, etc. Pero a los foros internacionales habla de principios que él acá en Chile no aplica. Eso me parece tremendamente de doble estándar. Y en realidad es bastante demencial lo que estamos viviendo. Creo que la semana pasada hice algunas observaciones precisamente a lo que tú te refieres en cuanto a que estas medidas del paso a paso caían en un bizantinismo burocrático para la risa, que 10 metros cuadrados, pero a lo mejor en algunos casos 8. Porque ya me imagino a los garzones en los restaurantes con unas winchas midiendo. Señor, se corrió 5 centímetros, córrase un poquito. Es ridículo, y hice la observación que me parece obvia de que las cosas se tienen que medir y regular de acuerdo a sus propias dimensiones intrínsecas. Así como usa uno una determinada herramienta para ciertas cosas y otras para otras, lo mismo en las medidas, en los decretos. Aquí lo que había que haber hecho era lo que tú estás diciendo, en general una liberación sin tantas normas pelotudas que nadie puede controlar en primer lugar, y que en todo caso, si producen un efecto, es el de desmotivar el funcionamiento de las actividades que se pretende y que se requiere hacer andar. Si no podemos seguir así, no se puede seguir así. Pero yo no te digo honestamente que en este momento no atino a entender la porfía burocrática y bizantina de las autoridades de salud en esta materia desde el punto de vista de la salud. Las puedo entender si entro a verlas desde el punto de vista político. Exacto. Y entonces ahí la cosa se aclara y se hace transparente. Esto es una cuestión política. No como algunos tontones creen, porque el gobierno está así controlando a la gente como si el gobierno controlara algo, sino para política en el sentido de no molestar más de la cuenta al progresismo, que es el permanente gestor, inspirador y proponedor de restricciones. ¿No es así? Los organismos internacionales acaban de pedir que los colegios se abran lo antes posible porque está quedando la cagada con los cabros chicos. Esa es la expresión. Exacto. Claro. Y entonces, pero no se vaya a enojar el colegio de profesores. Entonces, no se vayan a enojar el colegio médico, o sea, no se vayan a enojar la señora Sich y los comunistas, no se vayan a enojar no sé quién, no se vayan a enojar los demás allá, no nos vayan a molestar cuando nos vayamos. Y yo te digo que ese el referente final, Nicole, es la salida del gobierno. Exacto. En lo que está el referente de todas las medidas que se toman es qué hacemos y qué decimos para poder salir arrancando tranquilo. A eso se reduce las políticas, y ahí uno las empieza a entender. ¿Por qué siguen con el paso a paso lleno con centímetros para allá y centímetros para acá? Para que no nos pasen una cuenta más grande cuando nos vayamos del gobierno. ¿Por qué no vamos a capturar a los tipos que andaban ostentando, fanfarroneándose con rifle en el funeral de San Marchán? Porque no vaya a ser de que a la salida otra vez del gobierno nos arrastren a un tribunal por no sé qué cosa. Ese es el único referente que yo entiendo que le da algún sentido y hace posible entender estas cosas disparatadas que tú estás señalando. Y te voy a sumar además, porque pienso lo mismo que tú, pero además te sumo que creo que le da agenda política de acá a los 7 meses que le queda de gobierno y poder, en su resumen, en su legado, decir lo que hicimos en la pandemia. Legado, pregunto yo, porque no tiene ningún sentido, y yo creo que hay que solicitarlo, que el MinSal todos los días haga una conferencia de prensa para informar los números. Eso significa políticamente aquí y en cualquier parte que quieren mantener el control de la agenda, porque si no, no tiene ningún sentido que sigan dando unas cifras diarias, porque si no tendrían que dar las cifras diarias de un montón de otras enfermedades. Eso por un lado. Y por otro lado, mira lo que ocurrió con la tercera dosis de vacuna. Y acá te voy a comentar algunas cosas. En Chile, la semana pasada ya se hablaba de una tercera dosis de una manera inminente, cuando aún ni siquiera se tenía evidencia científica de que fuera efectiva y de la necesidad de una tercera dosis. Ahora ya ha empezado a bajar un poquito el clamor por la tercera dosis y ya se están haciendo estudios para ver si son efectivos o si realmente ayuda a tener mayor inmunidad. En Estados Unidos, ¿tú sabes de dónde viene este tema de la tercera dosis? Y hay que empezar a entender bien el tema del COVID y los intereses que hay detrás de
una cosa que es real, el virus, pero los intereses que se empiezan a producir. Pfizer levantó hace varios meses ya la noticia de que iba a ser necesaria una tercera dosis para reforzar la inmunidad. Se le sumaron otros laboratorios. Bueno, Estados Unidos, el gobierno, junto con la FDA y la CDC, que sería como el Instituto de Salud Pública en Chile, que son las autoridades sanitarias de allá, le respondieron de inmediato al laboratorio Pfizer que no había ninguna evidencia y que no hay ningún laboratorio que debería estar dictando políticas sanitarias y que por lo tanto ellos como gobierno iban a decidirlo en el momento en que haya alguna evidencia o alguna necesidad. Entonces llamaron y pusieron a su lugar a Pfizer para que no siguiera levantando. ¿Y esto por qué? Porque los informes que se empezaron a conocer a nivel mundial acerca de la necesidad de la tercera dosis vinieron desde Pfizer. Pfizer hizo estudios preliminares y Pfizer levantó estos informes. Entonces hay que entender que para estos laboratorios, sea Pfizer u otro, es tremendamente conveniente que el mundo siga necesitando 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis, lo que sea, y que siempre estos intereses van a estar cruzados. Entonces, veo acá en Chile demasiada entrega, demasiada ingenuidad de parte de un mundo importante, también de doctores epidemiológicos, de los medios de comunicación, que se entregan a cualquier cosa que se dice con respecto a este virus sin ningún tipo de evidencia. Bueno, ¿qué se les puede pedir a los medios? Pues usted sabe cómo son los medios, pues Nicole. Tan bien como yo, mejor. Usted trabajó sus buenos años en televisión, así que usted conoció los genios que hay ahí, que abundan. Sí, pues ahí está claro como el agua que ya está bueno de cortarla con esto, pero como te digo, está en estos temas políticos. Y esto ya hace rato que dejó de ser un tema sanitario. Hace rato. Claro, por supuesto que si se abre el país más de frentón, como lo abrirías tú, por ejemplo, volverían a haber contagiado, pero obvio, pues si la gente se contagia todos los tiempos, todos los años, desde el principio, desde Adán y Eva, hay enfermedades y la gente se contagia y algunos se mueren. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que esto es una epidemia, dicen. Sí, claro, es una epidemia como han habido otras epidemias, y esta epidemia ha sido bastante menos letal que muchísimas otras en la historia de la humanidad. Recuerden, por favor, que con la gripe española del año 1918 murieron entre 50 y 100 millones de personas en una población mundial que creo que eran 1.500 millones o 2.000 millones de habitantes. Véanlo ustedes, corríjanme si quieren, pero en la proporción 10 veces más grande o 20 veces más grande, 35 veces más grandes que lo que ha muerto ahora o algo así, más o menos. Pero en fin, voy ahora a mi segundo bloque comercial, estimados amigos, y a propósito de que estamos hablando de temas de salud, les recuerdo AviCare para las personas que tienen problemas, que pueden tener lo que les dijeron que van a tener o que ya tuvieron problemas al corazón, que no es broma. AviCare les entrega un paquete consistente. En este aparatito, que se lo he mostrado y se lo voy a mostrar de nuevo, porque no tengo por qué asumir que ustedes vienen todos los días al programa. Entonces, si usted es nuevo, mire que cuesta sacarlo. Este aparatito permite hacer un electrocardiograma donde usted quiera. Aquí podría hacérmelo yo en este momento, por ejemplo. Y podría yo saber si tengo corazón o no. Alguna gente cree que tengo una bomba mecánica, no un corazón, porque yo vengo de otro planeta, dicen, soy de fierro y estoy disfrazado de persona. Bueno, con esto usted se hace un electrocardiograma en el lugar que quiere, en el momento que quiere. Los datos van a dar a otra parte de este paquete, que es un software, o sea, una aplicación que usted tiene en el celular. De ahí van a dar instantáneamente especialistas, que por lo tanto, on time, sobre la marcha, al mismo momento, simultáneamente que usted se hace esta prueba, este examen, ellos están viendo los resultados. No tiene usted que estar pidiendo ahora un hospital, a un centro médico, para que se la den en 2 días, en una semana. Después hay que ir, hacer cola, esperar. Todo ese trámite usted se lo elimina porque en minutos ya los especialistas están viendo cómo está su corazón. Y si es necesario tomar medidas, las van a tomar de inmediato. Pongamos por caso, voy a exagerar, de que el electrocardiograma está manifestando que se le está iniciando un infarto. Inmediatamente ellos van a poner en marcha toda la mecánica de ambulancia y cuestiones para ir a atenderlo, para ir a buscarlo y para todo lo demás. Inmediatamente. Esto entonces es fundamental para personas que puedan tener algún problema cardíaco. Yo, como no tengo corazón, no tengo problemas cardíacos. Todo acá adentro es falso, es mecánico. Esto es una pura cubierta de plástico nomás mi cuerpo. Pero si usted tiene problemas, si usted es un poquito gordo, está pasado de peso, tiene el cuello corto, ojo con eso, es muy fumador, bebe demasiado,
Bueno, ahí quizás yo podría entrar en el territorio. Si usted tiene muchos años, si usted ha tenido alguna vez problemas, ojo, AviCare, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos. Con el corazón no se juega. Y notariospress.cl, ya saben, la manera más rápida de sacar sus papeles sin estar horas instalado en una notaría. Usted simplemente está unos pocos minutos instalado frente a su computador y después va a la notaría cuando ya está todo listo, a firmar. Minutos, horas convertidas en minutos con notariospress.cl. Continúo con SMF, amigos y amigas, que es esta empresa que produce un montón o que trae al país productos para los pisos, para que los pisos estén bien mantenidos, brillosos, bonitos. Estoy hablando de parquet, moqueta, alfombra, pizarra, mármol. Y también les ofrece ahora, como se lo he mostrado, este producto Rackmaster. Me dijo la Nicole que se decía Rack la otra vez y no me he olvidado. Rackmaster, un antideslizante para que lo ponga debajo de la alfombra y no le pase más lo que ya le ha sucedido más de una vez a usted, que se ha mandado un costalazo en la grandísima porque de repente uno se resbala con la alfombra. Sobre todo las personas mayores, como yo por ejemplo, nos andamos tropezando con toda la alfombra. Ese es un típico signo de vejez, nos enredamos en todas partes. Esto va a evitar que se saque la cresta y va a mantener en mejor estado además su alfombra, porque no se va a estar raspando con el suelo todo el rato. Así es que SMF. Y para invertir desde Estados Unidos ya sabe lo que tiene que hacer. Entrar a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, que le va a brindar todas las facilidades y le va a ofrecer oportunidades además. No solo le va a facilitar, le va a ofrecer para que usted escoja entre 3.500 franquicias, cientos de oportunidades inmobiliarias. Una vez que usted se decida, le va a abrir cuentas en bancos norteamericanos, le va a conseguir crédito hipotecario, lo va a ayudar a formar una sociedad en Estados Unidos, lo va a asesorar en cada paso, incluso le va a conseguir, si usted quiere, visa de residencia. Invierta en USA.cl y vuelvo con Nicole. Una cosa bien cortita para dejar el tema de la salud, pero no lo quería dejar pasar. Tú hablabas de la pandemia y les quiero comentar a nuestros auditores por qué es importante cuando la OMS le pone nombre a las cosas. Por ejemplo, la pandemia. Bueno, hace algunas semanas atrás, que fue bastante replicado en los diarios, la OMS declaró que la vejez es una enfermedad, tal cual como usted lo escucha. Y uno, claro, yo me reí y dije, bueno, la OMS ya no sabe qué decir porque no quiere perder por ningún lado, dice que no levante las restricciones porque nunca había tenido tanto protagonismo en el mundo, pero después leyendo un poco más la bajada y entendiendo por qué lo hace, bueno, este es el punto para que ustedes entiendan cómo se mueven los intereses. Al declarar la vejez como enfermedad, significa que la OMS puede pedir recursos para poder combatirla. Y ahí está la madre de la batalla, y ahí está la madre del sentido de por qué puede decir algo tan tonto como que la vejez es una enfermedad. Es decir, entendiendo esto como una enfermedad, entonces ellos dicen, ok, entréguenme recursos para poder, por ejemplo, curar o evitar el Alzheimer o, por ejemplo, evitar el Parkinson, la diabetes, que son las enfermedades que se dan. Pero esas son enfermedades. Porque el énfasis de la OMS es ir a las causas, evitar. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Hace monitoreo, manda gente a los países. En cambio, cuando el énfasis se pone en la curación, en los remedios para ciertas enfermedades, ya se le escapa un poco de la mano porque eso entra en los laboratorios. Entonces, lo que hace la OMS al declarar ciertas cosas como enfermedad o como un problema es ampliar el petitorio de recursos para que le entre más dinero. Y esto ocurrió un mes antes o 3 semanas antes de una pequeña información que salió en medios internacionales con respecto a que la OMS decía que los recursos se le estaban acabando y que necesitaba que los países que participaran en la OMS les entregaran más recursos. Sí, claro, les vamos a entregar más dinero a la OMS con el señor, ¿cómo se llama este personaje entregado a los chinos de arriba? Así que la vejez es una enfermedad. Exacto. Bueno, una enfermedad terminal además debieran decir, porque después de esta no hay otra. No tiene remedio, además. Como no tiene remedio, no veo qué podría hacer la OMS. Ahora, si la OMS, si este personaje entregado a los chinos tiene un aparatito como este que les mostré, que permite que uno toque un botón y rejuvenece y yo vuelvo a los 30 años, en una de esas me parece interesante. Pero yo creo que no. Es una patudez, simplemente, y una estupidez, pero pareciera ser que eso es un avatar más de las muchas iniciativas que han salido del mundo de las organizaciones internacionales, oye, por tratar de expandirse como un tumor canceroso por todos lados.
en términos de control o intentos de control de las naciones. Este intento apenas solapado de constituirse en una especie de gobierno mundial, un gobierno mundial que no tiene recursos militares, así que no sé cómo podría. Pero mientras tanto, aunque no puedan lograr mucho, pueden lograr dinero y pueden hacer crecer su burocracia. ¿Y para qué? Para, por ejemplo, como comenzamos el programa, la señora Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, en el día en que estaban aplastando una revuelta, no una revuelta, una manifestación. Eso sí que fue una manifestación, porque no rompieron nada. Salir a hacer unos discursos sobre la importancia del agua para la navegación. Eso fue el gran aporte de esta señora que debe ganar miles de dólares al mes, vive en Ginebra como una alteza, como una sultana, y como tantos otros de ese mundillo, como este señor vendido a los chinos, como tantos. Yo me acuerdo de haber conocido ese mundo de las organizaciones internacionales, Nicole, cuando estaba en la universidad, y alguna vez me di una vuelta por algunas organizaciones de estudio que eran muy bien vistas por los estudiantes de mi curso en esa época, que nunca faltan en las universidades, los que tienen esta vocación por la cosa académica. Entonces están pechando por ser ayudantes, por ser profesores, andan siempre a la cola los profesores, andan con libros en los sobacos, nacieron para eso. Entonces, para ellos la CEPAL, la Escolatina, la otra eran maravillas, porque ahí estaba, digamos, el territorio para ir a fabricar paper eternamente para nada. Y yo conocí esas instituciones un poco por fuera, un poco por dentro, y me di cuenta que eran exactamente eso, un nido de burocracia que nunca sirvieron absolutamente para nada. O sea, tú te preguntas, por ejemplo, la FAO, ¿cuáles han sido los grandes proyectos que han sido significativos para el desarrollo de América Latina de la FAO? Respuesta, ninguno. Produjeron libros, papers, pero no produjeron ningún plan de ninguna cosa. ¿Cuál ha sido la gran aporte de la UNICEF? Dime tú, ¿sabes de alguno? Bueno, ellos levantaron el tema de los derechos del niño. El problema es que qué amoroso, a un extremo y ya de los derechos pasamos a la ideología. Bueno, pero para elevar el tema de los derechos sirve el Papa, no sé, pues el rabino de Jerusalén, cualquier autoridad espiritual sirve para levantar. Yo también puedo decir, yo levanto los derechos del niño. No necesito una organización internacional con 4.000 burócratas para decir eso. Los derechos del niño, vayan a bañarse. O sea, el ejemplo que más me gusta, puro aire caliente nomás, por no decir otra palabra más fea. Puro aire caliente estas organizaciones. Y ahora resulta que quieren combatir la vejez. Oye, el ejemplo que más me gusta fue cuando terminó el gobierno de Michelle Bachelet y sale el ministro Arenas, que creo que en todos los rankings aparece como el peor ministro de Hacienda que ha tenido Chile, con la peor reforma tributaria que nunca alcanzó a tributar, nadie la entendió, además era un enredo. Y el ministro Arenas se va a la CEPAL a escribir libros de reforma tributaria para dar su caso, su ejemplo a nivel latinoamericano. Para que veas tú, ahí tenés tú. Y ahora, estimado amigo, estas son cosas concretas que les voy a contar, porque yo aquí, ustedes ven que no somos muy amigos de las burocracias, del cantinflismo, de los grandes discursos, así que estas son cosas concretas. El oro y la plata, por ejemplo, ¿qué más concreto que esto? Dos objetos que usted tiene en sus manos, metales preciosos, que constituyen una reserva monetaria interesante para cualquier persona que quiere tener, por así decirlo, una póliza de seguro lista con el motor en marcha para salir arrancando, digamos así, por decirlo de algún modo. El oro y la plata son metales que son apreciados en cualquier parte del mundo, su valor lo hace otra cosa que subir, o como mínimo se mantiene igual, por lo tanto usted está seguro en todos los sentidos. Tener una parte de sus recursos en oro o plata, con estos lingotes o de plata o de oro, es una buena idea. ¿Dónde se consiguen? Compreoro.cl. También podría llamarse Compre Plata, pero se llama compreoro.cl. Usted adquiere estos dos artículos de valor perenne. Y el mejor detergente, y pronto les voy a anunciar otras cosas de Lago Club, es Lago Club. Detergentes para la loza, detergentes para la ropa, suavizantes con distintos aromas, productos que son biodegradables, hipoalergénicos. Los envases son retirados por la empresa para que no vayan a dar al medio ambiente. Todas las ventajas, entre otras, que se le llevan y le retiran en su casa, o sea, usted se evita un viaje. Lago Club, estimados amigos. Y para los que tienen todavía millas en sus bitácoras, digamos, de vuelo, pero que pueden perderlas en cualquier momento, ya saben que las empresas las eliminan en cualquier momento. Ustedes no le avisan, ¿eh? Señor, le vamos a quitar sus 40.000 kilómetros. Simplemente usted un día encuentra que no están. Entre a kmmillas.cl y ahí se las van a comprar. Mire qué simple, kmmillas.cl.
Nicole, tú ya no tenías ninguna milla porque tú tienes millas corriendo nomás, no volando últimamente. Mis piernas tengo millas, ahí están las millas. Y controller para las empresas que quieran optimizar su departamento de gestión, o sea, auditoría, contabilidad, toda esa área administrativa de la empresa que siempre hay problemas. Controller. Esta empresa nació por la inspiración y con el conocimiento y el expertise de personas que trabajaron años, 20 años en grandes empresas internacionales haciendo exactamente eso. Son contadores, auditores con un tremendo currículum, con los mejores software del mundo, detectan de inmediato los problemas de su empresa en el área de gestión y le dan la solución. Póngase en contacto con ellos. Y vuelvo con Nicole, ¿qué tienes tú todavía? Tenemos unos minutos aún. Algo cortito que me parece que pasó muy desapercibido o que no tuvo la cobertura que me parece que debería haber tenido, fue la noticia de la repetición de las elecciones en la comuna de San Ramón el día domingo. Recordar que el ahora ex alcalde de San Ramón, Miguel Aguilera, va a ser formalizado este 27 de julio por cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etc. Bueno, él ganó las elecciones en mayo y se tuvieron que repetir alrededor de 65 mesas, un 26% de la comuna tuvieron que repetir las votaciones por las reclamaciones que hicieron algunos concejales y algunas personas que estuvieron ese día y que alegaban que hubo irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Por ejemplo, integración de las mesas, abuso del voto asistido, inducción al voto, etc. Bueno, se repitieron y ganó el nuevo alcalde demócrata cristiano, Gustavo Toro. Bueno, el punto que quiero hacer con esto es lo siguiente. Esto quedó acá. No hay ningún otro tipo de investigación que profundice y que diga cómo se cometieron estas irregularidades. Acá hubo una intervención a algo que es tremendamente importante de la democracia y creo que es lo único o lo último que nos queda un poco más firme en las instituciones que tenemos, que son nuestras elecciones y el sistema electoral. Y entonces acá hubo intervención, se constató que hubo irregularidades, se repitieron las elecciones en esas mesas y gana otro candidato y nadie profundiza en la investigación. Acá lo que hay que saber es quién movilizó a la gente, quién movilizó recursos, aunque se pueda entender que a lo mejor la cabeza era el exalcalde Mario Aguilera, pero tiene que haber un conjunto de personas para hacer esto. Entonces, ¿dónde? ¿Cuánto se involucró el narcotráfico que está involucrado en la Municipalidad de San Ramón? ¿Cuántos pagos se hicieron? Bueno, hay una serie de preguntas que tienen que ser respondidas porque si no, esto se puede extender y esta